Se ha estrenado como coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, es malagueño, tiene 38 años y el respaldo de la formación de izquierdas que le ha dado el visto bueno prácticamente de forma unánime. Tony Valero, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, encantado de venir a veros. Pues bienvenido a la televisión pública andaluza. Me ha faltado decir en la presentación, padre de 2 hijas, sí, que también hay que conciliar, claro. Absolutamente. Es algo que es un reto para la generación política en la que yo estoy. Y es que los espacios de dirección tienen que ser espacios con la suficiente amabilidad, con la suficiente flexibilidad y con la suficiente inteligencia para que todas y todos puedan aportar, sean padres o no, pero muy especialmente aquellos que son padres o aquellas que son madres. Si no, no estamos haciendo política para las mayorías. De momento entonces lo está consiguiendo, las niñas no lo echan de menos. Bueno, las niñas a lo mejor no me echan de menos, pero por otras cosas. No, pero sí, de momento lo estamos haciendo creo que muy bien, puedo conciliar hoy por hoy y esa tiene que ser la tónica hasta el final del compromiso que asumo con Izquierda Unida. Decíamos que ha resultado elegido pues, casi por unanimidad, 59 síes, 8 abstenciones, bueno, eso es empezar bien por lo menos, ¿no? Bueno, eso es un síntoma de que en Izquierda Unida había una cohesión en torno a la política que había conseguido articular Antonio, muy importante. De esa cohesión, pues evidentemente se beneficia este proceso de cambio. Es también otro síntoma, y es que el momento de transición ha sido muy bien gestionado. Ernesto Alba, en este caso, ha hablado con todas las sensibilidades de Izquierda Unida, y es síntoma también de que ese porcentaje refleja el compromiso, la participación del conjunto de Izquierda Unida. Es decir, no es un porcentaje del coordinador, es un porcentaje de todas y todos aquellos que están cohesionados en torno a la política. Por lo tanto, de eso nos tenemos que celebrar, que sea el consenso el que es el que lleva los cambios hacia adelante y no tanto procesos en los cuales a veces pudiese haber vencedores y vencidos. Pues en este caso, afortunadamente, todos tenemos que sentirnos igual de vencedores. Bueno, eso es muy generoso por su parte, imaginamos que también el coordinador... No, lo digo porque ciertamente es así, es así. Bueno, ha hablado de Antonio Maillo, viene a sustituirlo, a ocupar su cargo después de que él dimitiera. Además le une una buena amistad con él, ¿no? Sí. Ha dejado el listón alto, Antonio. Absolutamente. Bueno, me une una fuerte amistad que para mí eso es quizás de las cosas... bueno, para un ateo más sagradas de las que te puedes encontrar en la vida, ¿no? Por tanto, sí, yo, en fin, siento mucho aprecio por Antonio, estoy muy contento por cómo está Antonio ahora y ciertamente Antonio ha dejado un hueco enorme. Ha dejado un hueco enorme, no ya en Izquierda Unida, porque en Izquierda Unida sí va a seguir aportando, pero sí es cierto que Antonio, más que un representante político de sus votantes, era una referencia moral y ética en Andalucía. Antonio era una referencia para mucha gente que tampoco le votaba, pero que quería, ante determinados debates, saber qué opinaba una persona como Antonio. Porque Antonio ha aportado a la política algo muy importante, que es integridad. Y en los días que corren, en los cuales muchos votantes, muchos militantes de partidos a veces se avergüenzan de sus propios dirigentes, Antonio era un motivo de orgullo. Y eso pues es algo que para nosotros es un enorme patrimonio. Tener un dirigente que es orgullo de sus militantes e incluso también referencia de los que no son militantes ni votantes de Izquierda Unida. De hecho, incluso compañeros parlamentarios de otros signos políticos hablaron muy bien de él, ¿no? En el momento de su despedida. O sea, y fue honesto, creo yo, las palabras que le dedicaron fueron ciertas. Bueno, toma el relevo de Antonio, dice de él que es un buen amigo. ¿Le ha dado algún consejo ahora que empieza esta nueva andadura en Izquierda Unida? ¿O esta nueva responsabilidad? Bueno, con Antonio yo hablo... ¿Algún consejo del que nos podamos enterar? Sí. Bueno, Antonio me dijo hace poco, porque llegó a Málaga en aeropuerto y yo le llevé a Torros, que había quedado con su familia, era el momento en el cual podíamos quedar para hablar, y me dijo una frase sobre la cual yo seguí pensando después. Me puso un par de situaciones y me dijo: Tony, en estas situaciones, siempre, siempre, siempre lo político. Puede sonar ahora aquí un poco complicado de entender, pero yo lo entendí bien. ¿En qué sentido? Determinadas circunstancias hay que cribar todo el ruido que rodea la decisión, que en toda decisión hay mucho ruido. Y hay que saber quitar el ruido, ir a lo sustantivo y ir a lo político, que en última instancia es poner luces largas cuando a veces las cosas están demasiado ensombrecidas o demasiado convulsas como para poder entender dónde está lo sustantivo. Ya. ¿Está la política en un momento en el que esas luces cortas dejan ver poco la perspectiva? Sí, yo creo que es momento de luces largas, porque este país arrastra unas condiciones derivadas de una crisis que han dejado y dejan mucho sufrimiento todos los días, y por lo tanto es obsceno que los representantes públicos, que son los llamados a tomar medidas para resolver la vida de la gente,
en muchos casos estén mirando más su propio ombligo y estén mirando más el pasito corto, en lugar de decir, bueno, ahora se debería abrir, por ejemplo, una nueva legislatura en donde deberíamos saber en qué coordenadas políticas nos vamos a mover. ¿Se van a dar reformas de tipo progresista o se van a dar reformas de tipo liberal conservador? ¿Cómo pretendemos que esta salida de la crisis que se está dando para algunas capas de la sociedad pueda filtrarse también al resto de la sociedad de las capas trabajadoras? Sin embargo, no se está en eso. No se están poniendo luces largas y seguimos, por tanto, en esa espectacularización de la política de la cual yo creo que salimos, sobre todo las capas populares, muy perjudicadas. Tony, le ha tocado hacerse cargo de la Coordinación General de Izquierda Unida en Andalucía en un momento complicado. Los últimos resultados electorales no fueron del todo buenos, o quizás no fueron lo que esperaban, ¿no? Por parte de su formación. Efectivamente. Bueno, en Izquierda Unida hemos vivido muchos momentos complicados. Aquí estamos. Pero ciertamente, el último resultado de las elecciones lo que ha expresado es que se ha dado un achicamiento del espacio de la izquierda. Un achicamiento del espacio de la izquierda en la cual nosotros sí contemplamos dos fortalezas. La primera fortaleza es que, siendo capaces de ir unidos con otras fuerzas hermanas, resistimos mejor el envite. Por lo tanto, de aquí a futuro, tenemos claro que hay que preservar espacios de unidad, porque eso garantiza que en los procesos electorales podamos mantener trincheras institucionales para defender a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros votantes. Por otra parte, también hay que reconocer que en un momento en el cual había un miedo cierto a que la ultraderecha pudiese gobernar en este país, la movilización del electorado de izquierdas al cual nosotros hemos llegado ha contribuido, debería contribuir, si no se frustra la investidura a nivel estatal, para que esa ultraderecha no entre en el gobierno del Estado. Por tanto, ciertamente, los resultados son unos resultados sobre los cuales hay que hacer un análisis muy crítico porque se ha estrechado el espacio de la izquierda, pero también es cierto que tenemos esas dos condicionantes que hay que contemplar. Espacios de unidad y hemos frenado a la ultraderecha. De hecho, bueno, también en su discurso tras ser designado como coordinador general, daba mucho protagonismo a las bases, ¿no? A las bases de Izquierda Unida. ¿Qué papel tienen que jugar en todo lo que queda por delante? Las bases de Izquierda Unida son lo más preciado, no ya de Izquierda Unida, sino podemos decir lo más preciado en cualquier movimiento popular que pretenda ser transformador. Porque las bases de Izquierda Unida son aquellas que están ligadas en el terreno al conflicto social. Las bases de Izquierda Unida son aquellas que nos impiden tener hipotecas con nadie. Nosotros somos los que las bases quieren que seamos y son las bases las que conectan con la gente, las que sufren como sufre la gente, porque nuestras bases son pueblo como el pueblo que sufre, y de esta manera creemos fundamental que nuestras bases amplíen su espectro, se inserten en el conflicto social y, muy importante, ayuden a articular un tejido social andaluz, porque los territorios que tienen un tejido social más fuerte son territorios en los cuales el autoritarismo y los recortes les cuesta más abrirse paso. Por tanto, es un papel fundamental para nuestras bases. ¿Se ha trazado algún plan distinto al que empezó Antonio Maillo o pretende seguir su hoja de ruta? Bueno, tanto Antonio como yo en este caso estamos mandatados por los acuerdos de nuestra última asamblea. Ahora bien, es cierto que cuando hicimos la última asamblea nosotros estábamos en un contexto de crisis de régimen en donde parecía que una salida de ruptura democrática, que era nuestra apuesta, podría abrirse paso. Y es cierto que hoy día, en el curso que se avecina, el curso político, esa salida de ruptura democrática lo tiene francamente difícil y estamos más en otro escenario político. Por tanto, yo recojo la línea política y estratégica de esa asamblea, que es la que ha desarrollado Antonio. Ahora bien, el contexto en el que entramos es un contexto en donde probablemente tengamos que dar más una guerra de posiciones que una guerra de movimientos, como el que se hablaba en aquellos tiempos. Usted siempre ha defendido con mucha firmeza su acuerdo, su confluencia la confluencia de Izquierda Unida con Podemos. Continúa, entendemos, con esa defensa de la confluencia. Yo tengo clarísimo que nuestro pueblo necesita trincheras fuertes. Yo tengo clarísimo que el neoliberalismo está haciendo unos estragos que necesitan que los distintos espacios políticos antineoliberales encuentren espacios de unión. Y creo que en España hay y en Andalucía en particular también, una diversidad enriquecedora de lo que está a la izquierda del PSOE. Por tanto, con todas las contradicciones, con todas las dificultades, sería un suicidio si no preservásemos y cuidásemos espacios de unidad con Podemos y otras fuerzas. Es una responsabilidad histórica, porque tenemos la responsabilidad de ser útiles a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo no nos quiere atomizados, nuestro pueblo nos quiere defendiendo políticas que favorezcan los servicios públicos, el empleo de calidad, el desarrollo sostenible.
políticas, en este caso, que requieren de trincheras fuertes en lo institucional y también en lo social. Bueno, estamos ya muy cerca. El próximo lunes comienza el debate de investidura del presidente del Gobierno. ¿Qué va a pasar, a su juicio? Porque no dejan de pasar cosas últimamente. Ciertamente llevamos unos años en los cuales uno podía hacer una previsión plausible y después resulta que no era así. ¿Cuántos cambios no hemos visto inesperados, no? La propia victoria de Pedro Sánchez fue uno de ellos. No electoral, sino la que dio en su Congreso. Pero todo apunta a que la investidura de julio va a ser una investidura fallida. Porque si Pedro Sánchez, ya con la derecha y el centro derecha, después de haber hecho los guiños que le ha hecho, ha recibido el no por respuesta y las declaraciones que tuvo ayer de que rompía relaciones con Podemos, Podemos sigue tendiendo la mano para seguir hablando, pero parece ser que hoy por hoy Pedro Sánchez, no, salvo que diga lo contrario, no quiere seguir hablando, pues será una investidura fallida. Al parecer no le ha sentado bien a Pedro Sánchez la consulta que planteó Pablo Iglesias a sus bases. Nosotras que estamos en Andalucía, ya hemos vivido esto antes. Cuando Izquierda Unida estaba en el cogobierno con el PSOE y nos planteamos hacer una consulta a las bases, no llegamos ni a realizarla. Pero la mera elucubración de que queríamos consultar a nuestras bases a finalizar el curso sobre el desarrollo del cogobierno ya supuso para Susana Díaz en su momento un motivo de ruptura. Yo creo que Pedro Sánchez se equivoca. Sus bases le han dicho con Rivera no. Por tanto, él debería estar planteando una consulta a sus bases también, para en este caso saber qué es lo que quiere su propio partido por abajo. Lo que ha hecho Podemos entra dentro de lo que es una lógica estrategia negociadora. Si quiero dar pasos adelante, pues tengo que saber si mis bases están en esa línea o están en otra. Utilizar eso como motivo de ruptura a mí me parece que no encaja. Hay que meterlo con demasiado calzador. Probablemente estuviese tomada la decisión por parte de Pedro Sánchez llegar a esta investidura ya fallida y ha cogido ese motivo como casus belli cuando ciertamente no plantea la consulta nada que no lo estuviese planteando Podemos en sus negociaciones con Pedro Sánchez. Él ha dicho que decae, que si no sale adelante esta investidura, decae ya su candidatura. También dijo que convocaría elecciones si cayese, ya no lo dice tanto. Yo no lo sé, yo creo que... Hay que esperar. Yo creo que hay que esperar, yo espero que el agua fría de Cabo de Gata ayude a enfriar según qué posiciones en el Pedro Sánchez, que se deje asesorar por no los hooligans, sino por personas sensatas, porque aquí hay que meter sensatez. Aquí hay que meter sensatez y hay que estar a la altura de las esperanzas de la gente que votó en las últimas elecciones con mucho miedo a que entrase la ultraderecha, sabiendo que la gente está sufriendo en la calle unas condiciones laborales y vitales pavorosas, con muchísimos desahucios por impagos de alquiler, sabiendo lo que está pasando en la calle y que hay una ultraderecha a las puertas esperando que fracase un gobierno de progreso. Yo creo que este verano debería servir para que se reflexionase y con sensatez, después del verano, pudiese haber una investidura, en este caso, que abriese las puertas a una legislatura estable con medidas progresistas que toquen elementos fundamentales. Reformas laborales, que toquen elementos fundamentales como, por ejemplo, hablar de soberanía energética, que en este país es fundamental hablar de eso, hablar también de qué pasa con las SICAP, si le vamos a meter mano de forma impositiva o vamos a dejar que siga siendo eso una especie de paraíso fiscal en nuestro país, etcétera, etcétera. En uno de sus últimos tuits, yo creo que en el último, dice que le han llovido insultos por evidenciar que Pedro Sánchez pida para sí la presidencia del gobierno y sin embargo que no le permita que Pablo Iglesias pida algún cargo para sí, ¿no? ¿Le han llovido muchos insultos? Bueno, tampoco hay que hacer demasiado caso a las redes sociales. A ver, claro, no hay que hacer mucho caso, pero a mí no me importaba tanto el tema de los insultos o no los insultos, sino que cómo se estaba polarizando por abajo el debate. Para mí lo que ha sido sintomático es que algo que no deja de ser constatar más o menos una evidencia, dos fuerzas políticas que quieren llegar a un acuerdo, pues es normal que las dos fuerzas políticas quieran gestionar ese acuerdo desde el gobierno, es razonable, pues eso por abajo estuviese suponiendo un motivo de indignación en una parte. Y digo, quizá no es bueno el tono en el cual se está dando la negociación por arriba, porque por abajo
lo que está haciendo es exacerbar los ánimos. Y eso no es lo mejor para llegar a acuerdos. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención y sobre lo que hacía notar en Twitter el otro día. Usted no tiene escaño en el Parlamento. ¿Eso puede restarle visibilidad o puede jugar en su contra de alguna manera? Bueno, restar visibilidad sin lugar a dudas, pero para mí eso no es una merma en absoluto. Yo tengo una tarea que cumplir, que creo que la mejor manera es no tener en este caso hipotecas institucionales, hipotecas en el sentido de qué, pues de que me requieran una presencia en el Parlamento cotidiana, con trabajos que me privan poder hacer otras tareas, de tal manera que yo lo veo como una fortaleza que además se ve más que compensada con el papel que va a jugar Inma Nieto, que es una excepcional portavoz que va a cubrir ampliamente el espectro Izquierda Unida en el seno de Adelante Andalucía. Pues Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, muchas gracias por visitar la tele pública y mucha suerte. Muchas gracias, muy amable.